¿Qué tal? Muy buen día amigos del blog Simple Excel. El día de hoy vamos a hacer una pequeña aplicación de estadística en la cual vamos a construir una distribución de frecuencia mediante la regla de Sturges. Esta regla se basa en una pequeña formulita que nos indica primero que nada la cantidad de clases que va a tener nuestra distribución de frecuencias. En clases anteriores habíamos visto ya cómo obtener una muestra de un conjunto de datos. Esa muestra, yo la tengo aquí mis datos, son 30 valores que ya había obtenido previamente. Y en base a estos 30 valores yo voy a construir una distribución de frecuencias. La regla de Sturges indica que vamos a multiplicar el logaritmo de n, que es la cantidad de datos, por 3.32 y le vamos a sumar una unidad. Entonces, primero que nada, ya sabemos que son 30 valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener primero el logaritmo de 30. En este caso, la celda que contiene el valor de 30 es la celda B5. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y obtenemos que el logaritmo de 30 es 1.4771. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar esa cantidad por 3.32. Entonces, por 3.32 voy a multiplicar esa cantidad. Y obtengo que es 4.904. Y entonces ahora a esta cantidad le vamos a sumar una unidad. Entonces va a ser 1 más. Para separar las operaciones las colocamos en un paréntesis y entonces obtenemos que la cantidad de intervalos deben ser 5.904. Obviamente, para la cantidad de intervalos, pues necesito que sea una cantidad entero. ¿Sí? No puedo tener 5 y fracción de intervalos, tengo que tener cantidades en enteros. Entonces, para esto vamos a utilizar la función redondear, punto más, lo cual me permite redondear al siguiente número y yo le voy a indicar la cantidad de decimales que quiero que tenga. Entonces, en este caso, la cantidad de decimales que quiero que tenga pues es 0 decimales, o sea que me redondea automáticamente al siguiente entero. Cerramos el paréntesis y yo obtengo ahí que el valor o la cantidad de intervalos que voy a tener van a ser 6 intervalos. ¿Sí? Entonces, ya obtuve la cantidad de intervalos o la número de clases. Ahora tengo que obtener el valor del rango. Este valor del rango lo vamos a obtener con las funciones de késimo mayor y késimo menor. Recuerden que el rango, a final de cuentas, es una diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. Entonces, para obtener el valor más grande, utilizamos la función késimo menor, perdón, mayor para el más grande, ¿sí? Y me indica, me pide una matriz. En este caso, la matriz corresponde a los valores que yo tengo en mi muestra que ya había tomado anteriormente, ¿sí? ¿Qué valor quiero dentro de estas matrices, dentro del valor mayor? Pues yo quiero exactamente el que esté en la primera posición de todos los valores más grandes. ¿Sí? Entonces, el que esté en la primera posición de esos valores más grandes. En este caso, es el número 1. Si yo pusiera el número 2 ahí, me traería el segundo valor más grande. Entonces, en este caso, quiero el más grande de ellos. El valor más grande es 56. Repito el mismo procedimiento, pero ahora con la función késimo menor. Con késimo menor es la misma matriz, ¿sí? Y dentro de los valores más pequeños necesito el que esté en la primera posición, o sea, el valor más pequeño. Entonces, en este caso, el valor más pequeño es 19. Entonces, para obtener el rango, hago una pequeña resta donde al valor mayor, que está en la celda M9, le voy a restar el valor menor, que está en la celda M10. Hacemos una pequeña resta y obtenemos que la amplitud, o perdón, el rango de todos esos valores es de 37 unidades. Ahora tengo que definir la amplitud de cada una de esas clases. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la división de el rango entre la cantidad de clases. En este caso, el rango son 37, eh, 37 unidades, la amplitud, y lo voy a dividir entre la cantidad de clases, en este caso 6. Obtengo un valor de 6.16 en cuanto a la amplitud. En este caso, como son edades y como podemos observar todos los valores son enteros, lo que voy a hacer va a ser redondear también esta cantidad al siguiente número entero. Esto depende
del tipo de valores numéricos que estemos utilizando. En este caso, como ustedes pueden observar, las edades todas están en enteros. Entonces, simple y sencillamente aquí yo voy a hacer lo mismo que hice cuando obtuve el número de clases. Voy a redondear más, ¿sí? Con 0 decimales para que me redondee al siguiente número entero. ¿Sí? Y obtengo que la amplitud es de 7 unidades para cada una de esas clases. Entonces, la primera de las clases, pues obviamente involucra el valor más pequeño. Entonces aquí voy a colocar este valor más pequeño, que es 19 unidades. ¿Sí? El límite superior de esa clase, pues es la amplitud, que son 7 unidades. ¿Sí? Pero con una pequeña observación. Si yo aquí pongo directamente la suma de este límite más la amplitud, al momento de incluir la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, recuerden que en este caso el límite inferior también se incluye. Entonces serían 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Serían 8 unidades la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo también a este valor más pequeño. ¿Sí? En los intervalos se incluye este valor más pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar a esta cantidad una unidad para que entonces sí quede como si fuera con las 7 unidades que me indica la amplitud. Entonces aquí le resto una unidad. ¿Sí? Y si ustedes hacen la cuenta, incluyendo el 19, me da también 7 unidades el intervalo. Entonces aquí sí, este más lo que viene siendo el intervalo, para que entonces sí sea una unidad más y que no se empalmen los valores de un intervalo y otro. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Voy a hacer lo mismo que hice en el procedimiento anterior. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que voy a hacer aquí va a ser arrastrar la función hasta incluir los 6 intervalos que obtuvimos en el número de clases, pero si yo arrastro así nada más, ¿sí? Observen ustedes como aquí también me vuelve a dar 25. ¿Qué pasó en la siguiente fórmula? En la fórmula, como ustedes pueden observar aquí, se brincó una unidad. Yo no quiero que se brinque una unidad, quiero que se siga siendo este valor. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es que aquí, la celda que está en P9, la voy a hacer una celda absoluta. ¿Cómo hago una celda absoluta? Pues simple y sencillamente le coloco paréntesis, perdón, no paréntesis, símbolo de pesos previo al indicador de la columna y al indicador de la fila. Con esto yo le estoy indicando a Excel que no importa dónde yo arrastre mi función o la fórmula de una celda a otra, esta celda va a permanecer fija en todo momento. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Presionando F4. Si yo presiono alternativamente F4, observen cómo va cambiando el signo de peso. ¿Sí? Estoy presionando aquí F4 y observen cómo para diferentes casos puede ser nada más la fila absoluta, la columna absoluta, se puede ponerla como celda relativa o finalmente como una celda absoluta tanto fila y columna como lo tenemos ahí. Entonces ahí le damos Enter y obtengo que es 25 el intervalo. Al momento de hacer la operación, observen que sigue siendo en la siguiente función, en la siguiente fórmula, sigue siendo también ya P9 como un valor fijo. Entonces estos dos los voy a arrastrar hasta incluir 6 intervalos. Aquí pasó también lo mismo, observen cómo P9 al momento de hacerlo e irlo involucrando en los siguientes valores, pues imagínense ya en la última celda dónde quedó el valor que yo necesitaba que estuviera acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Este P9 lo voy a convertir en una celda absoluta. Doy Enter y entonces al momento de arrastrar, ¿sí? Debe irse construyendo la distribución de frecuencias y observen cómo al momento de ir cambiando de fórmula, P9 siempre permanece constante. Entonces aquí yo ya tengo lo que viene siendo la construcción de mi distribución de frecuencias. Tienen ahí un punto cero. ¿Qué voy a hacer? Voy a disminuir la cantidad de decimales para dejarlo única y exclusivamente en enteros y lo voy a centrar. ¿Sí? Una vez que construimos los intervalos para mi distribución de frecuencias,
¿sí? Vamos a obtener propiamente cuál es el valor que cumple con esas características. Por ejemplo, que aquí quiero obtener yo, en la columna que vamos a llamar frecuencia absoluta, cuántas personas cumplen con el requisito de estar entre 19 y 25 años. Vamos a utilizar la función de frecuencia, ¿sí? Donde datos corresponde a la cantidad de valores que yo tengo, las edades, ¿sí? Y los grupos van a ser los límites superiores de mis clases, ¿sí? Ahora, le doy Enter y yo voy a obtener que para mi primer categoría, para mi primer clase, entre 19 y 25, hay 6 personas que cumplen con este requisito de tener entre 19 y 25 años. Pero yo quiero replicarlas para todas las demás. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda esa columna, la de la frecuencia absoluta. Presiono F2 y al momento de que está seleccionado aquí, vamos a utilizarla ya la función frecuencia como una función matricial que va a trabajar en relación con los intervalos o los límites superiores de los intervalos. Vamos a presionar la combinación de teclas Control, Shift y Enter. Y al momento de hacer este procedimiento, eh, se repite la función para cada uno de mis intervalos de clase. ¿Sí? Si yo sumo todos estos valores, ¿sí? Con la función, pues, con la opción de autosuma, pues va a corresponder a la cantidad de valores que yo tengo, que en este caso son 30 valores. La función frecuencia trabaja de una manera muy especial al momento de ser una función matricial que me permite obtener directamente todos los valores menores que, por ejemplo, 32, pero que sean mayores que 25 y en este caso son 4. Para el siguiente sería, trabaja con el límite superior previo, todos los valores que sean menores que 39, incluyendo el 39, pero superiores a 32 y son 10. Y entonces esta es la manera en cómo termina o cómo trabaja la función frecuencia. Pues bien amigos, así lo que obviamente de aquí procede todavía a obtener otros valores como pueden ser marcas de clase, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas que nos pueden servir para trabajar en otros procedimientos posteriores de estadística. Pero por el momento, el procedimiento para hacer la construcción de una distribución de frecuencias mediante la regla de Sturges es este procedimiento que acabamos de ver. Pues bien amigos, no me queda más que recordarles que estamos en nuestro blog en simplexcel.blogspot.com, que estamos en Facebook también como Simple Excel y en Twitter también como Simple Excel. Ahí tenemos todas las actualizaciones de las publicaciones que vamos realizando. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.